Hola a todos. Viajar a otros lugares de la Vía Láctea es seguramente el sueño de muchos seres humanos. Nos gustaría haber podido vivir en una época en la que el viaje interestelar fuese posible, pero a pesar de que no estamos en ese punto, muchas veces se ha hablado de cómo se podría hacer ese viaje y en el mundo de la ciencia ficción hemos visto muchos ejemplos. Uno de ellos, y de los más populares, es el motor de curvatura de Miguel Alcubierre, porque lo que plantea es una forma de viajar rápidamente a otros lugares de la galaxia o del universo sin necesidad de superar la velocidad de la luz, que es algo que es imposible y por tanto es muy interesante, porque lo que quiere decir es que si realmente la propuesta de Alcubierre es correcta, podría haber una manera de viajar a otros lugares del universo y de la galaxia y de explorar la galaxia en el tiempo que dura una vida humana. Es muy atractivo. Pero lo cierto es que no es tan simple como podría parecer, así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar del motor de curvatura de Alcubierre. Hay que decir que lógicamente hoy en día no tenemos la capacidad de viajar a otras estrellas, ni siquiera las naves que más han avanzado, las ondas Voyager, han abandonado todavía el sistema solar desde el punto de vista de la región dominada por la gravedad del Sol. Sin embargo, en el mundo de la ciencia ficción podemos encontrar muchos ejemplos donde los protagonistas, como la acción se desarrolla en diferentes sistemas en torno a diferentes estrellas, tienen alguna forma de viajar rápidamente a esos otros lugares. Y hay varias opciones que son muy populares. Por ejemplo, en Star Wars tenemos el hiperespacio, que no es más que una dimensión adicional en la que se puede viajar más rápido que la luz, y que no hay nada en el mundo real que haga pensar que algo así podría existir. Otra opción que también es muy habitual, a pesar de que no sea físicamente posible, es el viaje superlumínico, es decir, más rápido que la luz, sin ningún tipo de imposición especial para poder hacer que sea posible. Simplemente la nave viaja más rápido que la luz y ya está, no tiene mucho más. Y esa también es directamente imposible. Luego hay otros dos mecanismos que son mucho más interesantes. De uno ya hemos hablado en el canal, que es lo que representa esta imagen, que es un agujero de gusano, un túnel entre dos puntos diferentes del espacio-tiempo que nos permitiría viajar de un lugar a otro sin necesitar superar la velocidad de la luz y cubrir una distancia muy grande sin más impedimento que el de poder viajar a través de un agujero de gusano. Lo interesante es que gracias a la teoría de la relatividad de Einstein se puede ver y entender que es posible que los agujeros de gusano pudiesen existir. No se ha encontrado ninguno de forma natural, pero la realidad es que la teoría dice que podría ser posible. Y el cuarto mecanismo, y muy popular también, es el motor de curvatura. Es un mecanismo que está presente en muchos casos y que, por ejemplo, seguramente en la ciencia ficción el caso más destacado y el más célebre es el de Star Trek, donde las naves utilizan el factor de curvatura para poder cubrir distancias cada vez más grandes, porque lo que hacen es viajar cada vez más rápido. Hay que decir también, porque es importante tenerlo presente, el motor de curvatura de Star Trek y de muchas otras obras de ciencia ficción no tiene nada que ver con el motor de curvatura de Alcubierre. En realidad, el motor de curvatura de Star Trek no deja de ser un motor que permite viajar más rápido que la velocidad de la luz y simplemente tiene algunos límites, pero en realidad lo que plantea es viajar más rápido que la velocidad de la luz y ya está. En realidad, el término motor de curvatura ni siquiera procede de Star Trek, es anterior, surge allá por 1930 y simplemente Miguel Alcubierre, al parecer, se inspiró en el término de Star Trek, el de motor de curvatura, para su propuesta, para su hipótesis. Lo interesante es que lo que plantea Miguel Alcubierre es una forma de estirar el tejido del espacio-tiempo. Y esto es llamativo porque se deriva básicamente del mismo lugar del que se deriva la posibilidad de que existan agujeros de gusano, que es de las ecuaciones de la relatividad de Einstein, las ecuaciones de campo. Son 14 ecuaciones que lo que hacen es describir cómo se relacionan el espacio y el tiempo, y que dan lugar a soluciones como el agujero de gusano, o en este caso, estirar el tejido del espacio-tiempo como si fuese una especie de ola, de forma que por delante nuestro el espacio y el tiempo se contraen y por detrás se estiran, y que dentro de esa burbuja de curvatura, que es como se llama, una nave pueda viajar por el universo.
Miguel Alcubierre es un físico mexicano, nació en 1964, que su planteamiento es un planteamiento real, es la base de lo que podría ser un motor en el futuro, pero que no es tan simple como parece. Y con esto lo que quiero decir es, esa ola que plantea Miguel Alcubierre es lo que se conoce también como la métrica de Alcubierre, el entorno de esa ola que la nave utilizaría para desplazarse por el universo, que tiene una base perfectamente sólida en la relatividad y en las ecuaciones de Einstein, y que lo que viene a plantear es que en una región plana del universo puede aparecer una burbuja de curvatura, y que esta burbuja es la que se movería por el universo. Por extraño que parezca, esta burbuja puede moverse más rápido que la velocidad de la luz, y sin embargo la nave en su interior no estaría viajando. Y aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas, porque esto no tiene mucho sentido, ¿no? Si la burbuja se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz, ¿cómo no se va a estar moviendo la nave? El marco inercial de la nave, la referencia de la nave, es el interior de la burbuja. Y dentro de esa burbuja en la que estaría la nave, no se está moviendo, es la propia burbuja la que se está moviendo. Es decir, es el propio universo el que se estaría moviendo más rápido que la velocidad de la luz. Y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones. No hay nada que diga que el propio universo no puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, es algo que sucede en escalas muy grandes, en distancias muy grandes. Lo que plantea Alcubierre es, si de alguna forma pudiésemos utilizar ese mismo mecanismo con una nave en el interior, podríamos viajar más rápido que la velocidad de la luz a otros lugares del universo sin viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque el interior de esa burbuja, nuestra nave, por tanto, no se estaría moviendo. En ningún momento superaría la velocidad de la luz y, por tanto, no se estaría rompiendo ese límite absoluto que es la velocidad de la luz. Lógicamente, estamos hablando de una hipótesis. Lo que plantea Miguel Alcubierre es algo que no se ha podido demostrar. De hecho, hay varios problemas. El primero es que no se conoce ninguna forma de crear una burbuja de curvatura en una región del espacio que no contuviese ya una burbuja. Y por otro lado, suponiendo que de alguna manera se descubriese cómo poder crear una burbuja de curvatura, no hay ninguna forma conocida del mismo modo de poder abandonar esa burbuja y así, al llegar a nuestro destino, poder salir y viajar a donde quisiésemos. Esto es, por un lado, lo típico en estos casos. Se habla de una teoría, de una hipótesis que no deja de ser especulativa en cuanto a que no se puede comprobar, al menos por ahora, pero todo parece decir que debería ser posible. Y por otro lado, es algo que quizás en el futuro se pueda desarrollar y que si sucediese sería muy interesante, porque se ha calculado que con una burbuja de curvatura viajar a Próxima Centauri, a la estrella más cercana al sistema solar, nos llevaría apenas 2 semanas. Ese sería el tiempo que transcurriría tanto para los habitantes de la Tierra como para los astronautas. Viajar en solo 2 semanas a la estrella más cercana, 4,24 años luz. Si se consiguiese algo así, lógicamente el viaje interestelar sería muy factible, pero la realidad es que a día de hoy es que ni siquiera está claro cómo se podría generar esa burbuja y que hay muchas dudas de que realmente esto se pueda llevar a cabo de alguna manera. Pasa un poco como con los agujeros de gusano. En el caso de los agujeros de gusano hace falta algún tipo de energía exótica que permita crear esos agujeros de gusano y además no se ha observado ninguno de manera natural en el espacio. Y en este caso, a lo mejor sucede algo parecido. La teoría dice que quizás sí que se pueda crear un motor de este tipo, pero la práctica nos diga que no hay ninguna manera de hacerlo. Hay que decir que ha habido algunos proyectos para intentar entender mejor todo esto del motor de curvatura, métodos de viaje a otras estrellas, es decir, viaje interestelar, y que, por ejemplo, en 1996 la NASA inició un proyecto llamado Breakthrough Propulsion Physics Project, que duró hasta 2002, terminó de recibir financiación en aquella época, se cerró en aquel momento, y algunas de las personas que participaron en ese proyecto fundaron la Fundación Tau Zero, en honor a una novela de Paul Anderson del mismo nombre, dedicada a la investigación del viaje interestelar, y que también desde 2012, durante un tiempo al menos, la NASA estuvo estudiando la posibilidad de detectar burbujas de curvatura y que ha habido algunos estudios y algunos intentos de entender hasta qué punto realmente es factible pensar en un motor de curvatura, pero que no se ha avanzado en ese sentido. A día de hoy, la realidad es que es una hipótesis que todo dice que podría ser real, se podría llevar a cabo quizás en algún momento,
pero que por ahora no es posible. No hay nada que haga pensar que se pueda generar, por ejemplo, una burbuja de curvatura, aunque la teoría diga que sí es posible. Lo mismo que sucede con los agujeros de gusano. Y esto en realidad es más importante de lo que podría parecer, porque si queremos ser una sociedad interestelar, si queremos tener presencia más allá del sistema solar, lo cierto es que, para bien o para mal, vamos a necesitar encontrar alguna forma de viajar rápidamente a otros lugares del universo que no impliquen superar la velocidad de la luz, porque no se puede. De hecho, es algo de lo que hablé en el vídeo anterior. Y es algo que hoy por hoy no se ha encontrado, pero las buenas noticias son que, tecnológicamente hablando, somos una civilización muy joven, que quedan muchas cosas por descubrir y que seguro que habrá muchos avances en el campo de la propulsión de naves. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro, en 50 años, en 100, en 200, en el tiempo que sea, se encuentra una forma de crear agujeros de gusano o, ¿por qué no?, crear un motor de curvatura que nos permita viajar en tan solo 2 semanas a la estrella más cercana al Sol. Imaginemos las posibilidades que abriría poder hacer algo así. Viajar en cuestión de 2 meses, por ejemplo, a una estrella que esté a, yo que sé, unas pocas decenas de años luz. La cifra no sé si es exacta, lo he dicho simplemente por poner un ejemplo, pero estamos hablando de cosas así, de en un tiempo breve para un ser humano poder visitar otras estrellas de la Vía Láctea. Y eso a lo mejor hoy en día es ciencia ficción, desde luego, pero quizás no estemos tan lejos de que se pueda convertir en una realidad, aunque es algo que solo lo dirá el tiempo. Así que ahora ya sabéis qué es el motor de curvatura, el motor de Alcubierre, como también se le llama, y qué es lo que plantea. Y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando de Richard Feynman, de uno de los físicos de las últimas décadas más conocido, una figura que por muchos motivos no dejó indiferente a nadie, que fue muy importante, por ejemplo, en el caso del transportador Challenger, y por tanto, si os pica la curiosidad, ahí tenéis el podcast, es de Astrobitácora, es decir, es para todos los oyentes, no solo para los mecenas como sucede con las joyas del sistema solar, y que, aparte de eso, como siempre, ya sabéis, me podéis encontrar también en Twitch todos los días, salvo los sábados, de 9:30 de la noche a 2 de la madrugada aproximadamente. Allí estamos con astronomía y también en la segunda parte del stream con eRacing, y es una oportunidad magnífica para poder hablar con todos vosotros, para mí y para vosotros, para conocer al resto de la comunidad, y que también, si lo deseáis, está la posibilidad de apoyar todo lo que hago tanto en Twitch como en el podcast, como en el blog, en Twitter y aquí en YouTube en Patreon. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Es opcional, pero como siempre digo, es algo que si queréis participar, lo que hacéis es ayudarme a que pueda tener más medios para que pueda dedicar más tiempo y hacer que los vídeos tengan un acabado cada vez más profesional, por lo que si lo deseáis, ahí tenéis esa posibilidad. En cualquier caso, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!